Saludos, espero estén muy bien. Mi nombre es nuevamente Isabel Rodríguez. Para mí es un gusto compartir con ustedes este ratito. Hoy les voy a compartir aquí la presentación del tema que vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hablar de la herramienta RT Virtual. El objetivo de esta charla es facilitar el uso de la herramienta RT Virtual en los diferentes procesos que se realizan con relación al seguro obligatorio de riesgos del trabajo. Ya hemos venido conversando en las sesiones anteriores de nuestra base legal, que es el título cuarto del Código de Trabajo, el Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, la norma técnica, condiciones generales y condiciones especiales. ¿Qué es RT Virtual? Bueno, RT Virtual es una herramienta de autogestión en el lugar que estemos, ¿verdad? Servicio 24/7 siempre y cuando tengamos acceso a Internet, y es la herramienta mediante la cual podemos presentar planillas, inclusiones, hacer avisos de accidente y otros procesos que ahora vamos a ver, ¿verdad? Entonces es un sistema oficial, como dice ahí, del seguro de riesgos del trabajo, mediante el cual la persona tomadora o las personas autorizadas pueden realizar los trámites o consultas habilitados y que tienen relación con su póliza. Primero iniciemos viendo qué son las ventajas del sistema. Igual para que ustedes les digan a sus clientes. Este programa tiene un repositorio de información. Quiere decir, cada vez que se hace una inclusión provisional para reportar a un nuevo trabajador, ahí va a quedar esa información. Igual cada vez que presentamos un aviso de accidente, una planilla. Entonces, todo eso se va almacenando. Y en el momento que se quiera, podemos tener acceso a ese historial de contenidos. Si un trabajador se accidentó, el patrono, perdón, puede ir a validar si se hizo la inclusión del trabajador, si se reportó en la planilla, por ejemplo, o al momento de revisar la liquidación, ¿verdad? Que eso es al final del contrato y que ya lo vimos en una sesión atrás, él puede venir aquí también a cotejar con las planillas presentadas esa liquidación para ver si está correcta o si tiene algún error. Bueno, también la herramienta tiene algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, en el momento que se genera un aviso de accidente, se va a generar un código único de transacción, que es el que se le da al trabajador para que se presente al centro médico. Igual en el momento que se presenta una planilla, en el momento que se presenta este, en la inclusión, siempre vamos a tener un código único de transacción. También en esta herramienta el patrono tiene la facilidad de que puede depurar los usuarios, puede eliminar, puede incluir, puede asignar diferentes procesos que ahora lo vamos a ver. Él puede administrar, ¿verdad? Y eso hace que haya una prevención de fraudes. Esto evita alteraciones o fraudes en el registro de la información. Como veremos más adelante, si bien, o como les he contado anteriormente, si bien todavía está habilitado el formulario físico para presentar el aviso de accidente, se recomienda utilizar la herramienta de RT virtual, ¿verdad? Tal vez hace algunos años se presentaban algún tipo de falsificaciones con el formulario del aviso de accidente, y si se hace por RT virtual, pues se reduce el riesgo. La disponibilidad del servicio. Bueno, se cuenta con un servicio 24/7, como les decía, pero si, por ejemplo, se mandó el aviso de accidente y luego nos dimos cuenta que algo incorrecto, eh, se puede anular ese aviso de accidente el mismo día hasta las 10 de la noche. Igualmente, si mandamos una planilla o una inclusión, podemos eliminarlo hasta las 10 de la noche. Pero si se olvida, por ejemplo, se cuenta con 5 días hábiles para hacerlo por medio del call center, ¿verdad? Llamando al 800 Teleins o a contáctenos @grupoins.com.
No obstante, si pasa ese plazo de 5 días, tendría que hacerlo en cualquiera de las sucursales y puntos de servicio. Sí se ha estado haciendo bastante divulgación para que los patronos conozcan las bondades de esta herramienta. Como les decía, un respaldo total, hay que olvidarse de estar guardando como se hacía, por ejemplo, los avisos de accidente, si aquí lo podemos tener, y esa seguridad garantizada de que toda esa información está protegida, dándole tranquilidad al patrón. Igual hay un ahorro de tiempo, porque envía la información de forma rápida, sencilla. Y en el caso de que ocurra un accidente, pues el trabajador va a tener una atención expedita. Veamos otras ventajas. Bueno, ahorro de papel, ¿verdad? Estamos con esa política de cero papel y aquí pues obviamente hay una gran reducción. El resguardo de documentos que les decía. Hasta hace muchos años habían grandes filas para presentar las planillas, tal vez se esperaba el último día. Ahora también facilita la revisión de los trámites, como les digo, y agiliza la atención de los riesgos laborales. Veamos entonces cuál es este proceso que se hace en la herramienta o los diferentes procesos. Esta es la nueva cara que tiene la herramienta de RT virtual. Está en constante mejora. Los compañeros de la unidad de planillas y de informática todos los días se reúnen en lo que ellos llaman daily para estar haciendo mejoras de cara al cliente. Entonces, si llegamos a la página, vamos a entrar aquí un segundito, vamos a entrar a la página porque me gusta siempre mostrar la ruta, ¿verdad? Vamos a entrar por acá. Esto es un link de prueba para ahora mostrarles otra cosa. Pero vamos a entrar a la página principal de links. Voy a entrar por este otro buscador porque por ahí me está dando problema. Entramos a la página de links y ahí vamos a encontrar en servicios, cliente y ahí encontramos RT virtual. Esta, como les decía, es la cara de RT virtual. Aquí vamos a encontrar los tutoriales, los marcamos acá y se van a desplegar en la parte inferior. Vamos a ver, todavía está dando vueltas por ahí. Vamos de nuevo. Y aquí están todos los tutoriales de los diferentes procesos que se realizan, ¿verdad? Entonces, si un cliente, por ejemplo, tiene duda, puede venir acá a ver el historial y, y aquí se explica en detalle todo el proceso, ¿verdad? También tenemos aquí enlaces de interés. Está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la SUGESI, Inselínea, Asegúrate, que es una plataforma que les recomendé cuando vimos las modalidades de seguro para cotizar. Y aquí hay una opción que se llama usuarios por póliza. Esta es muy importante. Cuando un cliente de ustedes requiere saber cuántos usuarios tienen acceso a su póliza, pueden venir aquí a usuarios por póliza, dan el número de póliza y le va a llegar al correo del usuario maestro todos los usuarios que tienen acceso a la póliza, ¿verdad? Entonces, eso es información muy importante que tal vez el cliente no sepa que desde aquí puede él validar todos los usuarios que, como les digo, tienen acceso a la póliza. Continuemos por acá. Entonces, como les decía, está la nueva cara de la herramienta y empecemos, como decimos, de cero. Bueno, ahí están los tutoriales que les conté. Hablamos de que este programa tiene perfiles de usuario, ¿verdad? Y que se puede ajustar según las necesidades del cliente. Vamos a tener el usuario administrador, usuario maestro que le decimos, que ese se crea a título del tomador de la póliza. Por ejemplo, si es una persona jurídica, esa cédula jurídica va a estar ligada al correo que se indicó en el momento de emitir el seguro. Ese va a ser el usuario administrador y tiene una clave de acceso. Pero ese usuario administrador en la persona jurídica
no puede hacer ninguno de los procesos. Solamente puede autorizar a los usuarios físicos los diferentes procedimientos. Y el usuario físico corresponde al registro de identificación personal, ¿verdad? Es el número de identificación. Y los usuarios físicos pueden ser todos los que la empresa requiera. Puede requerir usuarios físicos, no sé, 4 para presentar planillas por si uno no está, o 5 para presentar avisos de accidente, otros para presentar inclusiones, otros para generar certificaciones. Entonces es según la necesidad del cliente que puede generar los usuarios físicos. Entonces, si tenemos una póliza que está a nombre de una persona jurídica, vamos a tener un usuario administrador que, como les digo, no puede hacer ninguno de los procesos, solo puede autorizar a los usuarios físicos. Si ustedes tuvieran un cliente que la póliza está a nombre de él como persona física, él sí tiene los dos roles. Él puede hacer todos los procesos como usuario físico administrador y también puede autorizar a otros usuarios. ¿Qué tenemos que hacer al momento de hacer nuestro registro? ¿Verdad? Estamos empezando de cero. Se recomienda al momento de registrarnos que utilicemos nuestro correo personal. ¿Por qué? Porque si un día se nos olvidó el correo y le damos, olvidé la contraseña, va a llegar al correo de la empresa donde yo estaba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda al usuario físico que utilice su correo personal. En el caso de la persona jurídica, siempre se recomienda que use un correo estático en el tiempo. Por ejemplo, el de la Secretaría de Recursos Humanos. Bueno, y repitiendo nuevamente, el usuario administrador va a ser aquel que otorga o deniega los accesos. Ahora bien, puede ser que la secretaria ya no está y entonces ya no tienen acceso, ¿verdad? A la clave. Si requieren en algún momento que se les haya olvidado la contraseña, que se las envíen a un correo diferente, ¿verdad? En el caso de las personas jurídicas, pueden solicitar que se les reenvíe, pueden hacer la solicitud a este correo, servicios n2 raya abajo is@grupoins.com. Cuando, por ejemplo, como les digo, se le olvidó la contraseña en persona jurídica y requieren que se las envíe a otro correo electrónico. Ahora bien, vamos a estar bajando aquí un momentito a la página para que veamos también cómo lo hacemos, ¿verdad? Yo vengo aquí y entonces voy a venir aquí donde dice registrarse, como les decía. Aquí el usuario va a ser nuestro número de identificación, le damos el correo personal y le damos la contraseña. Y rápidamente se les va a devolver a ese correo una contraseña para ingresar, ¿verdad? Entonces ya podemos ingresar con la contraseña e iniciar la sesión. Yo por aquí también tengo un usuario en prueba. Voy a pasarme. Entonces acá le doy mi número de cédula, le doy la contraseña y vamos a navegar un ratito por acá para que conozcan un poco la herramienta. Vamos a esperar un momentito que está ahí entrando e ingresamos. En el momento que entramos, si contamos con otras pólizas de riesgos del trabajo, van a aparecer todas las pólizas que tenemos ahí ligadas. Pero digamos que yo trabajo en la empresa XX. Yo necesito tener acceso a esa póliza. Entonces, en este cuadrito dice solicitar acceso. Entonces, acá yo solicito acceso, doy el número de póliza y aquí se verifica y se va a desplegar todos los procesos que están en la herramienta. Vamos a verlo por acá. Otra vez. Seguimos por aquí. Entonces, ya tenemos nuestro usuario y contraseña. En el momento que yo le doy la póliza para poder
tener acceso, se despliega toda la lista de procedimientos, todo lo que se puede hacer dentro de la herramienta. Registrar inclusión, consultar inclusión, registro de planilla, anular planilla, consultar calendario de planilla, registrar aviso de accidente, consultar aviso de accidente, las certificaciones de póliza, certificaciones de aseguramiento del trabajador. Bueno, y esto de construcción, ya esto se está eliminando porque todo lo que es la actividad de construcción varió, que tal vez podamos hablar un poquito de ese tema. Bueno, consultas frecuentes. Mire, ya tengo usuario, bueno, el usuario y la cédula. Ya tengo contraseña, pero no puedo entrar. No es que no pueda entrar, muchas de esas consultas frecuentes es porque el usuario maestro no lo ha autorizado. El usuario maestro tiene que venir a la opción de configuración donde aparecen todas las solicitudes pendientes. Aquí también hay un historial y él ve todos los roles que está pidiendo la persona. Él puede quitarle algunos, puede darle acceso a otros. Igual desde aquí directamente también puede darle acceso a otros usuarios. Entonces él puede administrar, ¿verdad? Los usuarios y los roles que se le van a asignar según la necesidad de la empresa. Ahora sí, ¿qué procesos se pueden hacer dentro de la herramienta? Como les decía hace un rato, puedo hacer una inclusión de recién ingreso. Vamos a contratar un trabajador en la empresa que llega mañana y entonces tenemos que mandar a decir a Links el nombre de esa persona. Podemos también presentar las planillas mes a mes. O sea, termina el mes y contamos con 30 días para presentar, perdón, contamos con 10 días hábiles para presentar las planillas. Termina el mes completo, como les digo, y se cuenta con 10 días hábiles para presentar las planillas. Luego tenemos calendario de planillas, ¿verdad? Dice pólizas con calendario mensual. La mayoría de las empresas tienen 12 periodos de planilla, ¿verdad? Con cierre al final de cada mes. Pero hay empresas, por ejemplo, constructoras o que se dedican tal vez a la agricultura, que tienen más cortes de planilla o diferentes cortes de planilla, tal vez cortan el 20, el 24. A eso le llamamos pólizas con calendario especial, donde esas empresas pueden definir su cantidad de periodos. Mínimo van a ser 12, máximo 52. Pero las empresas que tienen calendario especial, la mayoría lo que tienen son 26 periodos, 26 cortes de planilla, ¿verdad? Y como les digo, eso se llama calendario especial. La empresa tiene que solicitar antes de que renueve su póliza, si es que requiere que lo pasemos de calendario mensual a calendario especial. Aviso de accidente o enfermedad de trabajo. Como lo vimos cuando hablamos de el criterio técnico en la aceptación de casos, hablamos un poco de lo que eran los avisos de accidente o enfermedad. Bueno, los podemos hacer desde esta herramienta. Luego tenemos la opción de certificaciones. O sea, la empresa puede generar desde esta herramienta una constancia de que tiene póliza vigente y también puede generarle a un trabajador un certificado de aseguramiento, un documento donde consta que él está asegurado en esa empresa. El artículo 35 de la norma actual habla sobre el calendario anual de planillas y dice que para las pólizas con calendario mensual, el instituto va a cargar de manera automática el primer día natural de cada año. ¿Verdad? Termina el mes y cuentan esos 10 días hábiles para presentar planillas. Pero para las empresas que tienen calendario especial, es el tomador del seguro el que debe decir cuáles son sus cortes de planilla. Y esto lo debe hacer en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se habilita la opción de calendario anual de planillas y él va a definir cuáles periodos, cuántos periodos va a tener, cuál es la fecha desde y cuál es la fecha hasta, la fecha de inicio y la fecha fin en diciembre de cada año. Pero ¿qué sucede si se le olvida? Si se le olvida, a partir de enero se le va a pasar a calendario mensual de manera automática. Hablemos de un poquito de lo que son formatos de identificación.
Bueno, en el formato de identificación tenemos para cédulas nacionales el tipo de identificación SN. Cuenta con 9 dígitos sin letras. Si es, por ejemplo, los documentos de identificación que expide el Ministerio de Migración y Extranjería, como el DIMEX, el DIDI, salvoconductos, régimen excepcional, permiso de trabajo, ¿verdad? Todos esos los podemos agrupar en lo que llamamos documento único, DU, y este tiene 12 dígitos sin letras. Luego tenemos pasaporte, que es NP, y son 11 caracteres con letras. Igualmente tenemos, y es una consulta recurrente, se pueden incluir dentro del seguro de riesgos del trabajo personas indocumentadas. Efectivamente, se pueden incluir. Y el formato es SD, son 14 dígitos, donde primero vamos a tener las siglas del país, luego el día, mes y año de nacimiento, y luego un consecutivo. Por ejemplo, si nació en Costa Rica sería CR, 2 de junio de 1990. Y las iniciales Luis Mora Cascante y el consecutivo 1. Si tuviéramos 2, 3, 4, pues ahí le vamos dando los consecutivos. Muy importante, si bien dentro de la póliza de riesgos del trabajo se pueden incluir trabajadores indocumentados, se les va a brindar toda la atención médica en caso de sufrir un accidente laboral, no se les va a pagar incapacidad porque no tienen cómo identificarse, ¿verdad? Que le pasa a él y le pasaría a cualquiera de nosotros. Si él no tiene cómo identificarse, solamente se le brinda atención médica, como les digo, no se paga incapacidad. En lo que es el número de asegurado, para nosotros los nacionales es igual al número de cédula, pero para los extranjeros es un número asignado por la caja, que ese es necesario incluir. Iniciemos entonces con inclusiones, ¿verdad? En inclusiones tenemos este formatito donde al momento de incluir el número de identificación o esta plantilla, perdón, se va a cargar de manera automática toda la información del trabajador. Y aquí muy importante, que error recurrente. En lugar de incluir el salario diario, que aquí está en rojo, lo ven subrayado en colones, muchas personas incluyen el salario mensual y no habría ningún problema porque esto es una inclusión provisional. Si yo reporto al trabajador, por ejemplo, me equivoqué y puse ahí que ganaba 500,000 colones, pero era por mes, no diario. No hay ningún problema si al terminar el mes yo presento al trabajador en la planilla y reporto lo que ganó. El problema es cuando yo hago la inclusión y se me olvida reportarlo en la planilla. Entonces se va a generar una planilla de inclusión contando ese monto diario desde ese día hasta final de mes. Y con el fin de reducir ese error, se elaboraron mensajes de alerta. Por ejemplo, si se quedaron espacios en blanco, ¿verdad? O si se dejó el salario en cero. Pero si yo, por ejemplo, puse 300,000 colones y ese era el salario mensual, no diario, me va a salir este mensaje que es como una alerta y me dice, de acuerdo al salario diario reportado 300,000, la persona trabajadora quedará asegurada para este periodo con un salario de 6,900,000 en caso de no reportarlo en la planilla. ¿Está usted de acuerdo? Y sucede que aún con ese mensaje le hacen que sí y sigue adelante. Y esto ha hecho que, como no lo reportan en planilla, se generan planillas como esta que estamos viendo por acá, por 3,313,947, no sé si la pueden ver por aquí, cuando lo correcto eran 157,807 por esos días. Y es por eso que los compañeros de la unidad de planillas pasan depurando, porque cuando el patrono se da cuenta, muchas veces es hasta que termina la liquidación, mucho tiempo después. Y vean esto de aquí, no lo reportaron en planilla y entonces se les está cargando a este 5 millones y a este 3 millones. Y lo correcto eran 180,000 y 131,000. Entonces se producen muchos reprocesos. Entonces, como les decía, en esta plantilla vamos a entrar nuevamente a la herramienta
Nos vamos a devolver para acá. Vamos a ingresar a una que tengo yo acá en prueba. Y en el momento que yo vengo a hacer una inclusión, acá, le digo registro de inclusión, lo que les estaba contando ahorita. Le digo nueva inclusión. Aquí le doy el número de identificación y si está en la base de datos, se van a cargar todos los datos de manera automática cuando le damos acá la lupita. ¿Lo ven ahí? Se carga en la planilla. Si tengo que arreglar algún dato, lo arreglo. Aquí en la jornada pongo si el trabajador labora medio tiempo, tiempo completo, si lo voy a tener por unos días, por unas horas, cómo le voy a pagar, por semana, por quincena, por mes. Y lo que les decía, ¿verdad? Aquí es el salario diario, no el salario mensual. Y acá, ¿cuál es la fecha de ingreso? La hora de ingreso y la ocupación, que aquí tiene búsqueda rápida, ¿verdad? Podemos buscar por rápidamente qué es y le damos a agregar. Y aquí vamos incluyendo todos los nuevos trabajadores, uno a uno y poco a poco. Pero esto es provisional. No podemos olvidar incluirlo en la planilla una vez termine el mes. Aquí hay otro error recurrente. A veces, por ejemplo, bueno, si ustedes se posicionan aquí en este signo de pregunta, aquí aparecen todos los formatos de identificación que acabamos de ver. ¿Qué sucede si yo hago la inclusión con el pasaporte? Pero se me olvidó que lo hice con el pasaporte y a final de mes lo presento con el DIMIX. Entonces, como dicen los informáticos, no hace clic. Es el mismo Juan Pérez, pero con dos números de identificación. Y va a generar esa planilla de inclusión reportando a Juan Pérez, aunque Juan Pérez haya estado reportado en la planilla, porque lo estoy haciendo con otro número de identificación. Y ese también es otro error recurrente, ¿verdad? No tener ese cuidado de recordar con qué número fue que le hice la inclusión, con qué tipo de identificación, perdón, para luego hacer el reporte en la planilla de la misma manera. Hace unos meses, una empresa contrató una trabajadora, pero no le hizo la inclusión provisional, no le avisó al instituto que iba a tener una nueva trabajadora, sino que estaba esperando que llegara ahí a las 8 en punto a hacerle la inclusión. Pero resulta que, como lo vimos en una de las sesiones, el seguro cubre riesgo en trayecto, siempre y cuando ella no cambie la ruta por un interés personal. Y sufrió un accidente. Este caso se registró como un caso no asegurado, que quiere decir que el instituto le va a dar todas las prestaciones médicas y económicas y se lo va a cobrar a quien lo contrató. ¿Cuál es la recomendación entonces? Hacer la inclusión provisional un día antes, aunque vayamos a reportar que entras al día siguiente, pero a nivel de programa va a quedar registrado el día anterior y entonces va a tener cobertura. Igualmente, hay un beneficio, en la sesión que hablamos de los programas de beneficios, que están en las condiciones generales, hablamos del beneficio de la colectividad, beneficios e incentivos. Y la colectividad exime al tomador del seguro de la presentación del formulario de inclusión de nuevos asegurados. Quiere decir que el patrono no tiene que preocuparse por estar haciendo las inclusiones. Entraron Juan Pérez, Luis Pérez, Pedro Pérez y ellos van a estar asegurados sin necesidad de hacer la inclusión si la empresa cuenta con el beneficio de colectividad. ¿Qué tiene que hacer la empresa para que le den el beneficio? Tiene que tener la póliza, como lo vimos en la sesión anterior, 2 años de haberse emitido, haber pagado todas las primas, o sea, que en el periodo actual y los 2 periodos anteriores no haya fallado en el pago, no tenga periodos de no cobertura, no poseer deudas, pero si tiene deudas por casos no asegurados o liquidaciones, que los pague o que llegue a un arreglo de pago, que es lo mismo, ¿verdad? Eso lo hemos visto en una de las sesiones que hablamos sobre el programa de beneficios e incentivos. ¿Cómo saben ustedes si su cliente tiene o no tiene? También lo vimos en esa sesión. Vamos a la consulta y si aquí dice en documentos,
presenta a todos es que el cliente no tiene el beneficio de colectividad. Pero si aquí dice 2 exime inclusión, es que el cliente tiene el beneficio de colectividad y por tanto no está obligado a hacer la inclusión de los nuevos trabajadores. Eso sí, no se le puede olvidar presentarlo en la planilla al finalizar el mes. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de planilla, que lo vimos cuando vimos liquidaciones también. Tenemos la planilla mensual. Esa es la primera planilla que se presenta en cada periodo de recepción. Termina el mes, como les decía, y el patrono cuenta con 10 días hábiles para presentarla. Luego tenemos las planillas adicionales. Algunas organizaciones lo que hacen es que, por ejemplo, presentan a los operarios, a la gente de planta en una planilla y a los mandos medios en una planilla adicional. Y tienen personas que solo están autorizadas para presentar la planilla mensual y otra que solo está autorizada para las planillas adicionales. ¿Cuántas planillas adicionales puede aportar? Las que quiera, ¿verdad? No hay límite, las que necesite la empresa. O tal vez fue que presentó la planilla y se le olvidó incluir a un trabajador. Puede hacer también una planilla adicional sin ningún problema. Luego tenemos las planillas de inclusión, que como les decía, yo hice la inclusión de Juan Pérez, pero se me olvidó reportarlo en la planilla. Entonces se va a generar una planilla de inclusión desde el día que se hizo hasta final de mes, contando ese monto diario que se presentó. Considerando, perdón. Y eso hace que si yo puse el salario mensual en lugar del salario diario y se va a incluir una planilla por millones. También les conté que las planillas de inclusión se pueden generar cuando por error o por olvido, digamos, hice la inclusión con un número de identificación y lo presenté en la planilla con otro y entonces no hace clic. Y si bien es el mismo trabajador, tiene dos números de identificación diferentes, por tanto se va a generar esta planilla de inclusión. Luego tenemos la planilla sustituida, que es cuando el cliente omite la presentación de planillas. Por ejemplo, presentó enero y no volvió a presentar planillas. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, todas se van a sustituir por enero. Y no tendría ningún problema si son los mismos trabajadores. El problema es que esa planilla sea de 50 y ahora tiene 100. Entonces los otros 50 están quedando sin reportarse al instituto. En caso de un accidente, como les digo, estaríamos ante un caso no asegurado. O al revés, puede ser que la planilla de enero era de 100 y ahora solo tiene 50 y se le va a estar cargando en todos los meses 100 y eso va a hacer que le llegue una liquidación tal vez a cobrar o se le disminuya tal vez una prima que tenía que devolver con un monto consumido en planilla mayor al real. Bueno, a la hora de hacer el reporte de planillas, vamos a ver si lo podemos ver desde aquí. Bueno, como les mostré, está la plantilla para hacer la inclusión provisional y puedo ir haciendo ahí las de todos los trabajadores. Vamos a cancelarlo por acá. Viene dentro de las cosas nuevas que se puedan generar todos los, si tengo 10 o 15, hacer todas las inclusiones en una plantilla y mandarlos todos de una vez. ¿Verdad? Eso es de las mejoras que vienen. Entonces, aquí tengo las inclusiones. Si yo tengo que venir a reportar la planilla, vengo acá, aquí registro la planilla y aquí tengo un historial de planillas. Entonces aquí cuando yo voy a registrar la planilla, lo puedo hacer desde la planilla anterior. ¿Verdad? Aquí dice que no porque esto es en prueba. Si yo presenté la planilla anterior, yo puedo, la planilla del mes anterior, yo puedo decir desde planilla anterior y me carga la planilla del mes pasado. Nada más le cambio el mes, si le tengo que quitar trabajadores le quito, si tengo que ajustar salarios lo hago, si tengo que incluir también lo hago en la misma plantilla y la proceso. También lo puedo hacer desde registrar desde TXT para esas empresas que ya tienen la planilla en su TXT. Entonces desde aquí voy y cargo la planilla. También la puedo hacer desde el formulario, que ya lo vamos a ver. O puede ser que ese mes no tengo trabajadores y registro sin trabajadores. Entonces, aquí desde formulario, es un formulario muy parecido al de la inclusión,
donde yo voy agregando uno a uno los trabajadores. Si yo no tengo TXT, si es la primera vez que yo voy a hacer una planilla, la tengo que venir a generar desde aquí. Y como les digo, si está en la base de datos, se van a cargar todos los datos de manera automática. Aquí están los formatos de identificación. Y yo vengo aquí completo, le digo que es ocasional por días, por ejemplo. Digo, no sé, que va a ser un cajero. Por acá digo que va a trabajar, vamos a ver, digamos que trabajó, porque ya la planilla que trabajó 6 días. Aquí digo la cantidad de horas que me trabajó, digamos, y cuánto esa persona le pagué en ese mes por esos días laborados. Y aquí hay una opción de observaciones por si la empresa, el trabajador, perdón, fue ocasional, entró y salió en el mes o si está incapacitado por la caja. A veces nos dicen, ¿podemos reportar un trabajador que está incapacitado por la caja todo el mes? Tienen que reportarlo porque sigue siendo trabajador de la empresa, pero se reporta en cero y tienen que escoger alguna de estas observaciones. Incapacitado por el INSS, por la caja, está en licencia por maternidad, está en licencia sin salario, ¿verdad? Ponemos algunas de estas observaciones y luego le damos a agregar, ¿verdad? Bueno, ahí ya, como ya yo he hecho varios con mi número de cédula, me dice que ya existe ese trabajador. Pero aquí yo puedo ir agregando trabajador por trabajador. Volvemos por acá. Entonces, lo que sí se quiere, digamos, o la divulgación que se está haciendo, es para ir dejando poco a poco atrás el TXT y que lo hagan desde la última planilla. Desde aquí, reporta desde la última planilla y cuando se carga a esa planilla, ¿verdad? Bueno, esto es el formulario que vimos que tiene datos obligatorios. Si ven algún asterisco rojo es que esa información hay que incluirla. Y si no se incluye, le sale ese recuadro en rojo, ¿verdad? Para que no se olvide. Pero, volviendo acá, lo que se está buscando ahora es dejar atrás el TXT y que la empresa lo haga desde la última planilla presentada. Que le dé esta opción, se carga la última planilla, nada más actualizo el mes y a esa última planilla es la que yo le quito, le pongo, ¿verdad? Y es la que yo actualizo. Bueno, también puedo reenviar el comprobante de planilla. Igual siguen más mensajes de alerta. Por ejemplo, dice tipo de planilla error, no se puede ingresar planilla adicional si no cuenta con una planilla mensual. Primero tengo que hacer la planilla mensual para poder incluir las planillas adicionales que requiero. O si yo voy a eliminar, por ejemplo, dice no se puede eliminar esta planilla mensual mientras existan planillas adicionales. Aquí es al contrario. Primero tengo que ir a anular las planillas adicionales para poder venir a anular la planilla mensual. También al momento de cargar el TXT en la planilla, se va a mostrar en rojo si lleva algún error, por ejemplo. Y si se muestra en color celeste es que se procesó de manera correcta. Entonces, esos también son mensajes de alerta. Hay nuevas implementaciones que son notificaciones que le va a estar llegando al usuario maestro. Cada vez que se incluye una planilla, se hace un aviso de accidente y se hace una inclusión, se va a estar generando estas notificaciones que le van a estar llegando al correo del usuario maestro para que él se dé cuenta que ya alguien presentó la planilla. Vean en este caso, aquí se presentó la planilla pero con errores. Entonces, de inmediato llega al correo electrónico las diferentes alertas, ¿verdad? Y también por control interno para que él sepa tal vez que una persona está presentando avisos de accidente. Bueno, esto de si una persona está incapacitada, que tenemos que reportar con salario en cero, ya lo vimos. También hablamos del cuidado a la hora de poner el salario diario, que no sea el salario mensual en las inclusiones. Siguen mejoras. Bueno, lo que les decía, hasta las 10 de la noche hay plazo para que podamos anular una planilla, una inclusión, un aviso. Si yo elimino una planilla mensual que en ese momento ya incluía una planilla de inclusión, pues ambas serán eliminadas automáticamente del sistema.
Pero las demás planillas de inclusión que tengamos de meses anteriores, esas solo se pueden eliminar mediante una nota donde el patrono solicite se elimine ese registro en virtud que, por ejemplo, Juan Pérez sí fue reportado en la planilla, pero con otro salario, perdón, con otro número de identificación. Hablemos un poquito de los avisos de accidente. Anteriormente empezábamos a hacer un aviso de accidente y si la persona se ponía a hacer otra cosa, la llamaban o como fuera, cuando volvía a ver, todo se había borrado. Bueno, ya se implementó un auto guardado. Puedo empezarlo, guardo y después continúo. También desde el aviso de accidente puedo consultar el aviso y también puedo hacer una reapertura de caso ahora directamente desde la herramienta. Igualmente, en el aviso de accidente, en el momento que yo incluyo el número de identificación, carga todos estos datos de manera automática. El nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, género, estado civil, teléfono, correo electrónico, número asegurado en la caja, fecha de ingreso a la empresa, ocupación, hasta los últimos 3 salarios reportados antes del evento, que, como lo vimos en una de las charlas, es la base para el cálculo del subsidio. Igual puedo ir a consultar el aviso, ¿verdad? Voy a compartir con sonido para que repasemos todo lo que es este flujo del aviso de accidente dentro de la herramienta de RT virtual. Vamos a ponerlo por acá y repasamos el flujo. Ingresamos a RT Virtual. Damos clic en Nuevo aviso de accidente o de enfermedad. Ingresamos los datos de la persona trabajadora. Al ingresar el número de cédula, si está en la base de datos, automáticamente se desplegará la información en cada espacio. Verificamos que cada espacio esté con la información requerida. El número de cuenta IBAN es importante para el pago de las prestaciones económicas de la persona lesionada, ya que agiliza el proceso. Presionamos Siguiente. Elegimos el centro médico donde la persona lesionada desea ser atendida. Vamos a Tipo de evento y seleccionamos si es un accidente o enfermedad. Por ejemplo, en caso de enfermedad, elegimos si la persona estaba o no teletrabajando, fecha y hora de accidente, fecha en que suspende labores, si la persona trabajadora falleció, lugar del accidente, elegimos forma de accidente, causa y agente material. En la descripción se debe indicar qué actividad o gestión realizaba al momento del accidente, dónde le ocurrió el accidente, de dónde venía, para dónde iba, qué hacía, qué lo provocó, qué le ocurrió, golpe, herida y caída, entre otros. Indicamos la o las partes del cuerpo afectadas y presionamos Agregar. Y si hay testigos, ingresamos el nombre de los testigos, correo electrónico y teléfono celular. Si hay alguna observación final, se puede agregar en este espacio. Si desea ampliar la descripción, se puede adjuntar los archivos como material adicional, ejemplo, recortes, fotografías, en formato PDF. En caso de enfermedad, se puede incluir el perfil de puesto y posteriormente ingresarlo como documento adjunto. ¿Es o no caso COVID-19? ¿La persona trabajadora falleció? Fecha aproximada de inicio de síntomas, hora aproximada, fecha en que suspende labores. ¿Qué originó la enfermedad? E ingresamos documentación que funcione para detallar más el accidente. Presionamos Siguiente.
Vemos los datos de la relación laboral. Número de póliza, nombre de patrono. Ingresamos los datos de la persona lesionada. La fecha en que ingresó a la empresa la persona lesionada, su ocupación, jornada laboral, si es diurna, mixta o nocturna, la cantidad de días laborados por semana, forma de pago, si es o no mensual, si la empresa reconocerá algún porcentaje del periodo de incapacidad. Ingresamos los últimos 3 meses reportados en planilla. Por ejemplo, si el accidente fue en mayo, ingresamos febrero, marzo y abril. Digitamos el mes, año, días pagados y salario devengado. Si la diferencia del salario devengado entre un mes y otro es muy alta, podemos ingresar en observaciones el por qué, ya sea un incentivo, aguinaldo, incapacidad, entre otros. Una vez ingresada la información de los 3 meses, presionamos siguiente. La última pestaña es un cuadro de resumen, donde podemos verificar la información ingresada y editar en caso de ser necesario. Presionamos enviar aviso de accidente, podemos ver el aviso, podemos descargar el aviso y enviarlo a la persona lesionada para que lo presente en el centro médico. En caso de requerir revisar el aviso de accidente, se puede revisar a partir del número de comprobante o por número de identificación. Muy bien, como ven, es una herramienta muy amigable donde es bastante sencillo llenar el aviso de accidente. Bueno, se siguen haciendo nuevas implementaciones, sobre todo en el caso de que el accidente haya ocurrido en el trayecto, ¿verdad? Si se selecciona esa opción, se van a desplegar otras preguntas, como, por ejemplo, si el trabajador está en su ruta lógica o habitual, como lo vimos en la charla cuando hablamos de siniestros, y si hubo alguna interrupción o desvío, detallar el motivo de esa acción, porque si el trabajador se desvió por un interés personal, ya no tendría cobertura. También es muy importante si incluyó el horario del día del accidente, porque puede ser que el trabajador labore de 8 a 4, pero ese día se quedó hasta las 6 y tal vez cruzando la calle le pasó un accidente de regreso a las 6:15. Entonces, si incluyen de 8 a 4 y el accidente ocurrió frente a la empresa a las 6:15, van a pedir una aclaración qué pasó en esas 2 horas, ¿verdad? Entonces, para eliminar esos reprocesos, se incluyó también, muy importante, el horario del día del accidente. También dentro de la herramienta se pueden emitir, como les decía, constancias de póliza vigente. Ya si se quiere participar en una licitación, algún permiso de la municipalidad, no tienen que ir a una sucursal ni tramitarlo con un intermediario, sino desde esta herramienta lo puede autogestionar una constancia que tiene póliza de riesgos del trabajo vigente. Igualmente, si alguno de sus trabajadores requiere una certificación de aseguramiento de que está asegurado en esa póliza, también el patrono lo puede generar desde aquí. Veamos, hay un nuevo servicio. Vean, esto que ven por aquí, esta es la constancia de póliza vigente, ¿verdad? Y esta es la constancia, perdón, el certificado de aseguramiento para los trabajadores, donde sale ahí cuál es la cobertura del seguro. Hay un nuevo servicio que es una certificación de siniestralidad. O sea, si un trabajador necesita saber cuáles son los casos que él ha tenido por riesgos del trabajo, tal vez necesita reabrir un caso y no se acuerda del número de caso ni de la fecha de accidente. Bueno, puede autogestionarlo mediante este link y le va a llegar entonces esa información, ¿verdad? La información de todos los casos que tiene. También se habilitaron unos kioscos en la sucursal de Limón, en Batán, en Guapiles, en Siquirres, Cariari, ¿verdad? Ciudad Quesada y el punto de servicio de Vital, porque en esos lugares parece que se requiere mucho, ¿verdad? Entonces, en este link, el trabajador puede autogestionar su certificación de casos. Bueno, retomando, resumiendo un poco, ¿verdad? Hablamos de errores a la hora de hacer la inclusión del salario, que se incluye el mensual en lugar del diario. Cuando hay salarios muy altos, ¿verdad? Siempre hay que aclarar si es que fue que se le pagó un retroactivo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió?
Igualmente, a veces hay salarios por debajo del mínimo. Puede ser que reportaran los 30 días del mes y 50,000 colones de salario. Y entonces, si bien no se puede ajustar en forma automática, se está contactando al patrono para que presente nuevamente la planilla y se ajuste ese salario. Hemos tenido errores en las identificaciones, los que les conté, ¿verdad? Que no hace clic porque hice la inclusión con el pasaporte y lo presenté en la planilla con el DIMEX. Y en lo que son avisos de accidente, igualmente hemos visto diferencias salariales que hay que detallar y muy importante que esté la cuenta IBAN activa y en colones para poderle hacer el pago de la incapacidad temporal al trabajador. Cuando viene Navidad o tal vez Semana Santa o algún feriado, el patrono puede ser que no tenga claridad hasta qué fecha tiene máximo para presentar su planilla. Existe un carrusel, si vamos aquí nuevamente a la página, vamos a irlo a ver por acá y vamos a devolvernos por acá. Hay un carrusel que va a estar dando vuelta por acá, vamos a ver, donde va a estar saliendo la fecha máxima para presentar las planillas. Entonces, si alguno de sus clientes tiene duda hasta qué día tengo plazo para presentar la planilla, viene aquí y en este carrusel se despliega, por ejemplo, que la recepción de planilla de septiembre inicia el 1 de octubre y finaliza el 14 de octubre. Entonces, siempre va a estar aquí este banner dando vueltas con esos datos, ¿verdad? Sobre todo cuando ha pasado diciembre, Semana Santa, ¿verdad? Que tenemos duda. Vamos de nuevo a la presentación. Y que estábamos por acá. Bueno, finalmente, recomendaciones que tal vez las hemos visto anteriormente, procurar pagar el seguro en esos 10 días de periodo de gracia para lo que son los recibos de abono y renovaciones que ya vimos, porque un recibo de emisión y un recibo de rehabilitación, el cliente lo tiene que pagar el mismo día, pero lo que son abonos y renovaciones cuenta con 10 días hábiles de periodo de gracia. Luego tenemos el plazo de presentación de planillas, que es de 10 días hábiles, contados a partir del primer día hábil posterior a la fecha de corte de cada periodo. Muy importante presentar el formulario de inclusión del ingreso de un nuevo colaborador, preferiblemente un día antes, por esta situación que yo les decía de la cobertura en trayecto. Si una póliza cuenta con más de 2 años de emitida, puede solicitar el reconocimiento del beneficio de colectividad, que este beneficio exime al patrono de presentar la inclusión provisional y que asegure al personal únicamente con el reporte de planillas. Bueno, hasta aquí lo que es el uso de la herramienta. Vamos a volver un momentito acá, ¿verdad? Donde estábamos haciendo la planilla y para que vean la nueva paleta de colores que viene. Aquí tengo las inclusiones, las planillas, aquí el calendario de planillas que les decía que se define en diciembre para los que tienen calendario especial. Aquí el aviso de accidente. Aquí puedo generar las certificaciones de póliza vigente, la certificación de aseguramiento del trabajador. Aquí también están los tutoriales y la opción de configuración que les decía, que es donde el usuario maestro viene a ver las solicitudes pendientes, ¿verdad? Y aquí asigna él los roles, tal vez alguno que está ingresando por primera vez y que ya puso los roles, desde aquí le puede quitar, le puede poner, o directamente desde acá puede asignar los roles a esos usuarios físicos, ¿verdad? Aquí también puede ver el historial que tiene. Bueno, si tuvieran alguna consulta con la herramienta, quedamos a la orden con todo gusto. Les voy a hacer llegar la presentación también y algún texto, ¿verdad? Para que les facilite un poco también el uso de esta herramienta, o sea, un respaldo teórico. Ahora vamos a aprovechar para ver brevemente una presentación de casos no asegurados, que esto es muy cortito, pero por lo menos para tener una noción general.
Les he venido contando que un caso no asegurado, ¿verdad? Es cuando el trabajador en el desempeño de sus funciones sufrió un riesgo laboral, pero el patrono no tenía póliza de riesgos del trabajo, o el patrono no le hizo la inclusión provisional, o el patrono no lo reportó en la planilla. El objetivo de esta charla es detallar qué es un caso no asegurado, en qué situaciones se presenta en relación con el seguro obligatorio de riesgos del trabajo. Igual la base legal que hemos venido, ¿verdad?, conversando en las sesiones anteriores. Dice el artículo 201 del Código de Trabajo: en beneficio de los trabajadores, declárese obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. Y dice también: el patrono que no asegure a los trabajadores responderá ante estos y el ente asegurador por todas las prestaciones médico-sanitarias de rehabilitación y en dinero que este título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado. O sea, este seguro es obligatorio. Habíamos visto cuando estuvimos con la charla de siniestros, el criterio administrativo en la aceptación de casos, pero lo vamos a repasar acá, el plazo para denunciar el siniestro. El artículo 221 del Código de Trabajo habla de que la notificación deberá realizarse en un plazo no mayor a 8 días hábiles. También conversamos en aquella oportunidad que si se presenta después de los 8 días, va a quedar a criterio administrativo o médico la aceptación del caso. ¿Por qué? Porque el artículo 304 habla de que existe un plazo de prescripción para accidentes laborales y que no corre el plazo de prescripción en enfermedades laborales. Y habíamos visto también que la recomendación siempre va a ser que se presente lo más pronto posible, porque si un trabajador la presenta 6 meses después, es muy complicado para el patrono hacer la investigación y para el médico, ¿verdad?, hacer esa revisión de lesiones, y puede ser que le cierren el caso por lo que llaman los médicos silencio clínico, que vimos en aquella oportunidad, porque no dijo nada, porque no vino antes. Entonces, la recomendación siempre va a ser presentarlo lo más pronto posible. Pero si se pasa de los 8 días hábiles, ¿verdad?, no podemos dejar de lado lo que dice el 304. El patrono solamente aclara porque lo está presentando después del plazo. ¿Qué es un caso no asegurado? Dice, es aquel accidente o enfermedad de trabajo reportados al INSS, pero que durante el trámite del caso se halló un incumplimiento del tomador del seguro con relación a esa obligación de asegurar a sus trabajadores. Lo que les decía, no tenía póliza al patrono, no lo reportó en la planilla, no hizo la inclusión provisional. Se utilizan algunos códigos de aceptación, ¿verdad?, a nivel operativo. Hay más, pero les voy a mostrar 4 de ellos. Uno es 1.0, cuando se le da la condición de aceptado, porque fue un riesgo laboral, ¿verdad?, un poco de la que ya vimos, evidentemente aceptado, tanto por criterio administrativo como por criterio médico. Luego tenemos el sin póliza vigente, el código 2.7, o sea, el trabajador se accidentó y el patrono no tenía póliza. Luego tenemos el código 2.8, no reportado en planillas. Y si bien la empresa tenía el seguro, se le olvidó reportarlo en la planilla. O puede ser también código 2.9, que no le hizo la inclusión provisional antes del accidente, ¿verdad?, para los casos que no tienen el beneficio de colectividad. Si vamos al artículo 231 del Código de Trabajo, dice lo siguiente: si el patrono no hubiera asegurado al trabajador contra los riesgos del trabajo, el pago de todas las prestaciones señaladas en los artículos 218 y 219 que el ente asegurador haya suministrado al trabajador víctima de un riesgo del trabajo o a sus causavientes estará exclusivamente a cargo del patrón. Entonces, lo que hablamos, el caso no asegurado, todo lo que se consuma en prestaciones médicas y económicas se le va a cobrar al patrono. El artículo 44, si vamos a la norma técnica, dice disposiciones sobre casos no asegurados y viene a decir lo mismo que acabamos de leer, lo mismo que menciona el Código de Trabajo sobre que todas esas prestaciones en que se hayan incurrido se le van a cobrar al patrón. Y él va
a disponer, se le van a hacer 2 notificaciones donde cuenta 10 días hábiles para el pago. Y si no paga, ¿verdad? Entonces se mandaría a cobro judicial. Y eventualmente también se le hace una afectación en su historial crediticio. Lo importante aquí decirles que el patrono puede llegar a un arreglo de pago con el 25% de la deuda. En el artículo 43, aquí hablamos del 44, en el 43 habla de determinación de casos no asegurados, de la norma técnica. Y dice, se calificará como no asegurado aquellos accidentes o enfermedades de trabajo reportados al INSS que presenten al menos una de las siguientes características. Cuando el tomador del seguro no posee póliza, cuando el tomador del seguro cuente con una póliza pero no está vigente, ¿verdad? Y si nos devolvemos acá a los códigos, hablábamos que sin póliza vigente era 27. Ese va a ser el código que se le va a dar cuando se presente esa situación, dice el 43. Si seguimos con el 43 y dice también que se determinará como caso no asegurado cuando el tomador del seguro posee la póliza, pero el trabajador no se encuentra reportado en la planilla o en la planilla sustituida, porque es muy importante. Si él no me presentó planilla y se sustituye con la anterior, igualmente se le da cobertura al trabajador. No obstante, dice aquí, si esta planilla fue presentada al INSS después de la ocurrencia del siniestro, el caso se clasificará como no asegurado cuando el trabajador no se encuentre reportado en la planilla o planilla sustituida del periodo anterior a la fecha de ocurrencia. Siempre el trabajador tiene que estar reportado antes del accidente. Dice aquí, cuando la póliza está exonerada de la presentación del formulario, inclusión de nuevos asegurados, el beneficio de colectividad que les conté, el siniestro ocurre en el mismo mes de inicio de labores y el trabajador no se encuentra reportado en la planilla que corresponde. Entonces, cuando se dan estas condiciones, se le va a dar, va a ser un caso no asegurado con código 28, no reportado en planilla. Continuando con el artículo 43, habla de otras situaciones y dice, cuando el siniestro ocurre en el mismo mes de ingreso del trabajador y no fue reportado mediante la inclusión de nuevos asegurados, se le va a dar el código de 29 sin inclusión provisional. Cuando se omita la inclusión de nuevos asegurados y el trabajador no se haya reportado en la planilla de emisión o rehabilitación de la póliza. También es importante que leamos el artículo 34, que dice aseguramiento de nuevos colaboradores. Cuando el tomador del seguro contrate un nuevo trabajador, deberá informarlo al INSS con anterioridad al inicio de sus labores. Por eso le decíamos que si la persona se contrató y va a entrar el día de mañana, hay que hacer la inclusión desde un día antes. Utilizando, dice, el formulario de inclusión de asegurados en el sistema RT virtual, en apego a lo que dispone el 216 del Código de Trabajo. Posteriormente, el tomador del seguro deberá incluir al trabajador en la planilla del periodo que corresponda según su fecha de ingreso. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se compone un caso no asegurado? Vamos a tener costos, ¿verdad? Que lo que llamamos costos, que es todo lo que se consume en el trabajador, en el pago de incapacidad temporal, en el pago de incapacidad permanente, que ya lo vimos, en lo que son cuentas médicas. Y también tenemos recargos administrativos, ¿verdad? Ese soporte administrativo para brindar todo esto al trabajador. Digamos, valoraciones médicas, recargo por incapacidad temporal, incapacidad permanente, para el total aquí del caso no asegurado. Eso es un ejemplo de la composición de un caso no asegurado que tiene tanto los costos como el recargo administrativo. Si vamos al artículo 46, dice aceptación de casos no asegurados por excepción. Entonces, el INSS va a conservar ese derecho de estudiar y eventualmente un caso no asegurado, aceptarlo como una excepción. Pero para eso tiene que hacer el análisis de las circunstancias que se presentaron para ese caso, revisar en la póliza si el cliente ha pagado puntualmente todas las primas, si ha presentado todas las planillas, ¿verdad? Que no hayan planillas de inclusión ni de sustitución, que no haya tenido otros casos no asegurados durante ese periodo, que ese fue el primero, ¿verdad? Y que no tenga deudas. Pero si se encuentra en arreglo de pago, ¿verdad? No hay problema. Entonces, hay casos donde se hace un análisis, puede ser que eventualmente se ampare.
Se tomará como referencia los 2 últimos periodos para analizar ese caso, ¿verdad? Que el tomador de seguro debe presentar una nota, una solicitud formal por escrito y aportar toda la documentación que demuestre que ese trabajador que ese lesionado es su trabajador. Y la aceptación de ese caso implica también que se incluyan esos costos en la siniestralidad de la póliza, ¿verdad? Porque cuando es un caso no asegurado, no se incluyen, solo se incluyen los costos en la siniestralidad de la póliza, los casos aceptados. Y en el momento que se otorgue el consentimiento por parte del INSS, el tomador deberá reportar al trabajador por medio de una planilla adicional. Entonces, si ya le aceptaron el caso por excepción, el patrono tiene que generar una nueva planilla, una planilla adicional con ese trabajador. Bueno, el plazo de prescripción, aquí es muy importante, es de 4 años, en lo que son, por ejemplo, un cobro de un caso no asegurado. Y también está establecido en el artículo 17 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Dice, los derechos derivados de un contrato de seguros prescriben un plazo de 4 años, contados a partir del momento en que esos derechos sean exigibles a favor de la parte que los invoca. Y el artículo 984, perdón, del Código de Comercio dice, salvo lo expresamente dispuesto en otros capítulos de este código, todo derecho y su correspondiente acción prescribe en 4 años. Las recomendaciones que vimos hace un rato, aquí también las tengo en lo que es la presentación de casos no asegurados, me lo voy a brincar. Y finalmente veamos un ejemplo, tal vez para aclarar un poco todo el concepto de lo que es un caso no asegurado. Viene Juan Pérez, como digo yo, y entró a la empresa el 15 de julio, pero se les olvidó hacer la inclusión provisional y la hacen hasta el 20 de julio. Si Juan Pérez se accidenta del 15 al 20 de julio, digamos que hacen la inclusión el 20 de julio a mediodía. Si Juan Pérez se accidenta del 15 de julio a las 11:59 del 20 de julio, sería un caso no asegurado, ¿verdad? Porque no han hecho la inclusión. Y entonces todo lo que se gaste con él se le cobra al patrono. Ahora bien, vienen y le hacen la inclusión el 20 de julio, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que a la hora de presentar la planilla de julio, el 13 de agosto, ¿verdad? Se les olvidó incluir al trabajador. No se hizo. Pero como se hizo la inclusión el 20 de julio, el programa va a hacer el cálculo desde el 20 de julio hasta el 31 de julio y va a generar una planilla de inclusión. Al generar esa planilla de inclusión, se le da cobertura a ese trabajador y entonces no estaríamos ante un caso no asegurado porque se hizo la inclusión, ¿verdad? Puede ser también que, por ejemplo, en agosto, la planilla de agosto que se presenta el 10 de septiembre. Bueno, por acá, perdón, no les puse el detalle que está acá, que dice que entonces la planilla de inclusión se va a generar del 20 de julio al 31 de julio, como les decía, y en ese caso sí estaría cubierto el trabajador, ¿verdad? Digamos ahora que en el mes de agosto, la empresa, perdón, la planilla de agosto la empresa la presentó el 10 de septiembre, pero ahí ya no se incluyó al trabajador tampoco. Entonces, en ese caso, a partir del 10 de septiembre, ¿verdad? Ya ese trabajador no tendría cobertura porque no se incluyó ahí. Si se accidenta, no estaría cubierto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si la planilla de agosto el cliente no la presentó? Se le olvidó. Si no la presentó, se va a sustituir por la planilla de julio y por la planilla de inclusión de julio. En ese caso, entonces seguiría el trabajador con cobertura. Entonces, dependiendo de la situación que se presente al momento del accidente, podríamos ver si está siendo asegurado o está quedando como no asegurado y cuál es la condición que les decía según el código de aceptación 27, 28, 29 en el caso de ser no asegurado o 10 en el caso de ser aceptado. Y que también, digamos, lo que quiero que se lleven con esto es que hay casos de excepción donde puede ser que sí se acepte después un caso no asegurado, pero aquí lo más importante es que el patrono no olvide hacer el pago
de los recibos en esos 10 días de periodo de gracia, los abonos, las renovaciones. No olvide presentar sus planillas mes a mes para que no esté ante un caso no asegurado, que si bien puede ser una suma baja dependiendo del accidente, si fallece el trabajador, estamos hablando de muchos millones que a una empresita pequeña, pues obviamente la puede llevar al cierre. Bueno, igualmente les voy a hacer llegar todo lo que es el respaldo teórico de lo que son casos no asegurados. Esto para que ustedes lo tengan a mano por si alguno de sus clientes les pregunta, por lo menos que conozcan ustedes qué es el caso no asegurado. Bueno, hasta aquí estaríamos con el tema de hoy, RT virtual, casos no asegurados, y hasta la próxima. Que la pasen bien.